Buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es Abigail Merida Pérez. La materia que estamos cursando es Visita Industrial A y nuestra tarea del día de hoy es sobre la historia de la normalización en México. La metrología, entendida como la ciencia de las mediciones, es atendida en México por diversas instituciones públicas, académicas y de origen privado. Su éxito se debe al bagaje histórico que antecede a los esfuerzos de los técnicos y profesionales del campo. Los pueblos mexicanos antiguos contribuyeron enormemente al desarrollo del sistema metrológico con el que contamos hoy en día. Precisamente, en virtud de lo anterior, el propósito del presente es describir la cronología de la metrología en México, explicando las características particulares de cada época representativa para la consolidación del sistema de metrología actual. México prehispánico. La progresia intelectual de estos pueblos radica principalmente en el establecimiento de mediciones sobre el tiempo y el peso. En el comercio, se buscó la unificación de criterios, como lo hacía el Imperio Mexica y sus vecinos no conquistados, pues trató de unificar medidas por así convenir a sus intereses. En la época precortesiana, en este periodo, las medidas más utilizadas estaban basadas en las proporciones del cuerpo humano, como por ejemplo, CEMAX correspondía a la distancia del pie izquierdo a la mano derecha con el brazo en alto, la cual era aproximadamente 2.50 metros, y otras determinadas por el número de unidades y eran utilizadas en el comercio. Establecieron que una veintena era una unidad de medida, pues era común el uso de unidades numéricas vigésimales, formando parte de un sistema métrico de la historia mexicana. En la época posconquista, en 1525 se dictó la ordenanza para la reglamentación de pesas y medidas, y que en cada villa hubiera un fiel elegido por los alcaldes para observar en sus casas pesas y medidas, como la arroba, cuartillo, medio cuartillo, entre otros, los cuales servirían como patrones de verificación. Para 1536 se conocían unidades que servían para la mensura de tierras, como una huebra era igual a una superficie que se ara en un día. Para calcular el peso de las cosas se utilizaban arrobas, quintanales y libras. En la época colonial, si bien algunos de los patrones prehispánicos se mantuvieron, la mayoría fueron anulados o sustituidos por los patrones europeos a raíz de la conquista. En esta época, el concepto de carga tuvo diversas equivalencias. Por ejemplo, una carga es igual a medio manejo, dos arrobas es igual a 20 gramos, o también una carga es igual a 20 unidades. Una carga es igual a 24.000 gramos de cacao. También está documentado que existían medidas de superficie y así contar la tierra. Se puede afirmar que en esta época el sistema de pesas y medidas se basó en 3 unidades. La vara castellana para la longitud, tal que 5.000 varas es igual a 1. Para las superficies se utilizaban varas cuadradas y para el volumen varas cúbicas. La libra castellana para el peso y los segundos para el tiempo. En la época prerrevolucionaria no se denotan grandes cambios ni aportaciones, pues las disposiciones españolas fueron vigentes y la sustitución fue paulatina hacia el sistema métrico de España.
En 1857, todo el país adopta el sistema métrico decimal francés. Por decreto, en junio de 1895, se refrendó por decreto. Este actualmente está definido por la norma oficial mexicana 2002, titulada Sistema General de Unidades de Medida. En la época revolucionaria, en 1905, Porfirio Díaz expide la Ley de Pesas y Medidas y su reglamento. En 1917, la Constitución incluye adoptar un sistema de pesas y medidas. En 1923, se firma el Tratado de Bucareli en los Estados Unidos y la industrialización se frena. Ante la idea de que la tecnología llegaría del extranjero y por tanto no se requieren normas nacionales, Plutarco Elías Calles expide en junio de 1928 un reglamento y en diciembre, bajo la presidencia de Emilio Portes Gil, se adapta un sistema nacional de unidades de medida. En la época moderna, como resultado de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno inició la integración de comités consultivos de normalización técnica, sin fines de lucro, en 1947, tratando de adoptar o tomar una referencia, las ya elaboradas por instituciones extranjeras, pero sin armonizar con las necesidades nacionales. Durante la década de 1960 y 1970, la normalización fue albergada por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, y las que eran entonces normas oficiales mexicanas eran de carácter voluntarias. También existieron algunos instructivos de diversas asociaciones para su aplicación. Muchos de ellos pertenecieron a la industria del concreto o de la construcción. El Sistema Nacional de Acreditación de Laboratorios de Prueba es establecido por decreto en abril de 1980, a cargo de la entonces Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial. En la época contemporánea, fue hasta 1992 que se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Aparecen las denominadas normas obligatorias y normas voluntarias, las cuales permiten la participación del sector privado en algunas actividades exclusivas del gobierno federal, en materia de acreditación, reconocimiento oficial hacia la capacidad técnica de los organismos emisores certificados, otorgado por una entidad de acreditación, normalización y metrología. En 1993 vio el nacimiento de los primeros organismos de normalización y certificación privados en México. El 29 de abril de 1994, el Centro Nacional de Metrología, CENAM, inicia sus operaciones. Entonces se hizo la transferencia de los patrones nacionales de medición para la custodia de el prototipo número 21 de platino iridio, que es añejo representante del sistema métrico decimal, que desde 1891 se encuentra en México, y es el patrón con el que se establece la trazabilidad de las mediciones de masa en México. Dentro de las importantes disposiciones legislativas se han publicado, resalta la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que contiene una regulación moderna sobre las mediciones en el país. Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 1992. Se modificó y reafirmó el 24 de diciembre de 1996 por primera vez y el 20 de mayo de 1997 por segunda ocasión. Esta ley permitió la participación del sector privado en algunas actividades que eran exclusivas del gobierno federal en materia de metrología, normalización y acreditación, siendo esta última un reconocimiento oficial hacia la capacitación técnica de los organismos emisores certificados, otorgado por una entidad de acreditación. En conclusión, el Sistema Metrológico Nacional ha experimentado cambios con su concepción y operación, mas no ha tenido ninguna estructural, es decir, sus principales cimientos y motivación han permanecido intactos.
Los cambios no han sido infructuosos, ya que han propiciado que se despliegue un sistema institucional que otorga mayor organización y uniformidad. Las antiguas escalas de medición forman parte de la cultura mexicana y demuestran lo avanzado que fueron algunos grupos étnicos para su época.